en Roma. Pero partamos por la cooptación narco entonces, ¿Sí, Andrea sí? Vial. Sí, dale. Mira, el lunes, La Tercera publicó un reportaje de las periodistas Leslie Ayala y Juan Pablo Andrews que relata una desconocida causa de narcotráfico en la ciudad de Los Ángeles y que tiene ingredientes bien inusuales. Todo es muy secreto, pero la historia tiene como protagonistas a dos abogadas defendiendo a narcotraficantes en una causa que incluso la rodea un muerto en manos de un sicario. O sea, estamos Ah, hablando de una cosa mayor, ¿ya? todo esto en Los Ángeles, que es una ciudad en el Biobío, que se ha, donde el crecimiento del crimen organizado ha sido Absolutamente, explosivo en los sí. últimos 3 o 4 años, digamos. Exacto, explosivo. De hecho, hay como dos bandas grandotas que se enfrentan y algunos miembros de esta banda son los que han defendido estas dos abogadas. Pero eso no es todo, porque una de las abogadas, Andrea Romero, es casada con uno de los fiscales de Los Ángeles, Rodrigo Durán, y su socia, Susana Cortés, es casada con el jefe de la Defensoría Penal. Y hay más. Por orden del fiscal nacional, la indagatoria de esta causa está a cargo, no está radicada en Los Ángeles, por supuesto, está a cargo de la fiscal regional de Ñuble, doña Nayalet Mancilla, quien además de allanar e incautar las oficinas de estas parejas involucradas, también ordenó hace algunos días un allanamiento nada más ni nada menos que a las oficinas de la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, y del encargado de sala, don Nelson Sáez. O sea, resumen, es una causa que partió a mediados del año pasado gracias a una denuncia desde el interior de la propia fiscalía involucrada, según el diario La Tercera, a un funcionario o funcionaria ahí le llamaba la atención las cajas de chocolate demasiado elegantes que llegaban a la fiscalía de parte de este estudio de abogada. Y es una causa que ya tiene varios imputados e imputadas y funcionarios públicos suspendidos de sus labores. Están todos suspendidos de sus Ya. labores. ¿Ya? Marido, mujer, O sea, quedó jueza, la todo. grande, digamos. Quedó la grande. Toda esta historia, además, era conocida en Los Ángeles, pero era un secreto a voces según algunos periodistas locales. Y porque detenían a cualquier persona por narcotráfico y ahí aparecían las dos socias. Y del otro lado estaba el marido fiscal. Curioso. Y acá Es entonces curioso, todo curioso. vienen muchas preguntas. ¿Quién tan infiltrado está el crimen organizado en reparticiones públicas? Claro. ¿Es este un caso que es una excepción? No sabemos, pero hay otro fiscal, esta vez en Rancagua, especializado en drogas, Jorge Mena, y a quien se le indaga por eventualmente haber favorecido a narcos en algunas causas. Los abogados que defienden a miembros del crimen organizado, ya se acaba, quiero ir, Iván, con esta historia. La mayoría recibe sus pagos en efectivo, provenientes de delito, por supuesto. Sí, No vienen del trabajo de la tierra, claro. digamos, No es, ¿ya? no es que los narcos hacen APB y después se dedican al narco, No, digamos. No. no. Entonces, ¿es eso lavado de dinero? Bueno, claro que sí, pero ¿cómo lo pruebas? No hay Mm. boleta, no hay declaraciones de impuestos y nadie puede fiscalizar aquello. Y aquí hay dos proyectos hoy de ley en el Congreso que están avanzando rápido y uno tiene que ver con una modificación a la ley de drogas, la 20.000, en la que se busca asegurar el origen lícito de los honorarios que perciben los abogados defensores de personas imputadas por delitos de narcotráfico, entre Es otros. un delicado equilibrio ahí, Este es ¿eh? un tema, Entre, es un es un temón. temón, porque por otra parte tienen derecho de acuerdo al Estado de Derecho, Vamos a ir a digamos. eso. Sí. Sí, exacto. ¿No? Vamos a tratar de no moralizarlo. Exacto, ¿Ya? ¿no? Lo que propone el artículo nuevo en la ley que se está discutiendo es que quede prohibido que los abogados reciban dinero en efectivo como pago de su servicio. ¿Ya? Para de esa forma facilitar la comprobación del origen de esos dineros. Así se obliga a un pago electrónico o algún otro Claro, tipo de pago con otro instrumento al que es posible entonces hacerle trazabilidad, que es lo que se busca en el caso de lavado de claro. activos. Pero aquí hay un punto que es necesario resolver, sobre todo a la luz de los cientos de abogados que hoy defienden causas de narcotráfico, porque eso es impresionante. Me contaba un fiscal que en 2 años, que él había sido fiscal regional en una región en Chile, en 2 años había quintuplicado la cantidad de abogados y de causas de narcotráfico. Entonces, Chuta. son cientos los abogados. O sea, no está solo la señora Helwe, que es como
que es como el ícono. el icono de todo esto. de este tema. Y que estos abogados todos deben quedar por ley registrados en la Contraloría General de la República, y esto porque son abogados y abogadas que quedan inhabilitados para tener cargos públicos. Yo no pude lograr llegar a ese registro para tener el número, digamos, de abogados y abogadas que están registradas en en esta lista en la Contraloría, que es una lista que se compone de aquellos nombres que manda tanto manda la Fiscalía, como los tribunales. Ya. Mira, este abogado de narcotráfico fulano, fulano. Bueno, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI, que es la entidad a nivel mundial en la lucha contra el lavado de activos, que fija los estándares y hace las recomendaciones a los países para detectar, prevenir y sancionar las conductas delictivas en esta área, tiene su rama latinoamericana muy activa, a la que con la que Chile trabaja, Chile ha firmado, y desde hace mucho tiempo que viene recomendando que los abogados, los contadores, el sector de proveedores de servicios societarios y el de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas sean designados como sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que se sumen por ley a la obligación que tienen otros sujetos a denunciar cualquier conducta sospechosa de lavado, como por ejemplo tienen que hacer los bancos, la AFP, los casinos, Ya. corredoras de bolsa, agentes de aduana, A hipódromos, eso se refiere con la obligación. Digamos. conservadores, Ya. todos esos son SO, sujetos obligados. So. Bueno, todas estas So. personas Como el disco naturales, de Peter Gabriel. todas estas personas, perdón, una cosa. Todas estas personas naturales y jurídicas a las que se recomienda sumar abogados y contadores, la ley lo obliga entonces a denunciar las actividades sospechosas de lavado. La ley te obliga a eso. Ya. Como cuando tú denuncias, están obligados los profesores a denunciar un tema de abuso Claro. hoy día, es lo mismo que pasa acá, pero los abogados y contadores están fuera de esta obligación. Pero, y existen razones para oponerse, y una de las que tú mencionabas, a una medida de este tipo, y esto tiene que ver con el derecho del imputado a una defensa efectiva a través de un defensor de su elección, no necesariamente un defensor público, y también tiene que ver con la libertad de trabajo de los abogados. Claro. Bueno, esto lo va a tener que resolver el proyecto de ley, que está en su última etapa, como te cuento, en el Congreso, y ojalá resuelva bien, porque por lo que estuve viendo, a mí se me ocurre que falta un poco de penseque. De hecho, la Corte Suprema respondió un oficio de la Cámara donde sugirió algunas cosas. La Corte Suprema siempre dice, no, sí, esto está bien, este artículo está bien redactado, es concordante con, pero siempre se toma su libertad, digamos, Para comentar algo para más. comentar digamos. algo más y hacer sus Bueno, recomendaciones. y habrá mejores prácticas Claro, internacionales. Digamos. claro. Es que hay mejores prácticas y están Nos pusimos consideradas. McKinsey para- Sí. Y está considerado, pero hay un punto, porque, mira, una cuestión que hay que diferenciar entre el abogado que defiende a un narco, en un caso específico, y otra entre los abogados que pasan a formar parte de la organización criminal, que los hay. Y ahí estamos hablando de un sujeto Claro. que no tiene nada que ver con la libertad de trabajo. Y estos Ni señores con están- el secreto profesional. ni con el secreto profesional, ni con el derecho del imputado a tener un abogado, nada. Y estos señores también están creciendo. Los que se unen a la organización y entonces le empiezan a mirar todas las cuitas legales y se hacen cargo de la aclaración de impuestos, etcétera. Que no es- Robert Duvall en El eso Padrino, realidad, digamos. en realidad eso nunca ocurre porque nunca aclaran. Nunca declaran. Bueno, y hay algunos presos, incluso, abogados de este tipo. Pero una última cosa que creo que hay que tener en cuenta en este caso y cuando se revise la ley, porque una cosa es también obligar a estos señores a ser sujetos obligados de denunciar cuando se trate de plata en mala vía, imagínate, son con las que les van a pagar, o sea, una cuestión bien engorrosa. Sí, po, Y otra cuestión es lo que sigue después, porque lo que dice la Corte Suprema, oye, no me pasen a mí este queso, porque van a empezar los abogados que van a ser, no sé, pues demandados o denunciados ellos, van a empezar a presentar, a defenderse. claro. ¿Y dónde se van a defender? En tribunales, más carga para los tribunales. Entonces ahí hay que resolver algo bien en la ley. Pero yo quería terminar con esto, una última cosa que hay que tener en cuenta para entender por qué el narco está tan cómodamente viviendo en este país.
Chile ya no es solo un país de paso de la droga, eso lo hemos hablado, y no lo es porque los SARE se dieron cuenta que tan interesante como utilizar los puertos nacionales para exportar a Europa o Australia, hoy día Nueva Zelanda, el negocio local es el que está rindiendo muy bien. Ah, Fíjate que Chile, lo leí ayer, está entre los 10 países de mayor consumo de cocaína per cápita en el mundo, según un informe de Naciones Unidas. no te puedo creer. Entre los Top 10 10. top 10 de países consumidores de cocaína. Y espérate, y en otro ranking, también otro de Naciones Unidas, más otro ranking, somos el número 1 del mundo en consumo de marihuana. Número Ah, 1. Entonces, el mercado chileno, aun cuando es chiquitito y reducido, está dando. es súper interesante porque está dando mucho. Ya $35.000 per cápita, ni te digo. O sea, hay plata, digamos. Plata hay. Y la cocaína aparentemente tampoco subió mucho de precio. Plata hay y droga también. Oye, dos cosas de Los Ángeles. Un dato, que ¿Ya? aquí en el WhatsApp colaborativo, Los Ángeles tenía 5 homicidios por año en 2018, pasó a 17 en 2024, o sea, se triplicó la cantidad. Y me contaba una persona del Ministerio Público, me decía que en Los Ángeles había dos bandas, que estas dos bandas son típicas, Sí. pero que una de ellas llegó un sicario de afuera, llegó a Sí. ofrecer sus servicios. Y uno de los jefes narcos lo contrató. ¿Y qué hizo el otro? Contrató a otro. Contra todo otro. Y a ese se fue escalando la violencia, ese es el resultado. Mira, yo estaba leyendo, no Increíble. alcanzó ahora, pero yo estuve leyendo una escucha de la PDI de, de uno de estos grupitos, y ahí es donde se involucra una de las abogadas, porque antes que maten a uno ¿Ya? de la banda, ¿Ya? llaman, una de las escuchas llama al sicario y le dice, ¿dónde estás? No, aquí, ¿y dónde estás tú? No, no, es que yo estoy en la oficina de la... En Roma. Pero partamos por la cooptación narco entonces, Andrea sí? Vial. Sí, dale. Mira, el lunes, La Tercera publicó un reportaje de las periodistas Leslie Ayala y Juan Pablo Andrews que relata una desconocida causa de narcotráfico en la ciudad de Los Ángeles y que tiene ingredientes bien inusuales. Todo es muy secreto, pero la historia tiene como protagonista a dos abogadas defendiendo a narcotraficantes en una causa que incluso la rodea un muerto en manos de un sicario. O sea, estamos hablando de una cosa mayor. ¿Ya? Todo esto en Los Ángeles, que es una ciudad, en el Biobío, que donde el crecimiento del crimen organizado ha sido Absolutamente, explosivo en los sí. últimos 3 o Sí, 4 años. exacto, explosivo. De hecho, hay como dos bandas grandotas que se enfrentan y algunos miembros de esta banda son los que han defendido estas dos abogadas. Pero eso no es todo, porque una de las abogadas, Andrea Romero, es casada con uno de los fiscales de Los Ángeles, Rodrigo Durán, y su socia, Susana Cortés, es casada con el jefe de la Defensoría Penal. Y hay más. Por orden del fiscal nacional, la indagatoria de esta causa está a cargo, no está radicada en Los Ángeles, por supuesto, está a cargo de la fiscal regional de Ñuble, doña Nayalet Mancilla, quien además de allanar e incautar las oficinas de estas parejas involucradas, también ordenó hace algunos días un allanamiento nada más ni nada menos que a las oficinas de la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, y del encargado de sala, don Nelson Sáez. O sea, resumen, es una causa que partió a mediados del año pasado gracias a una denuncia desde el interior de la propia fiscalía involucrada, según el diario La Tercera, a un funcionario o funcionaria ahí le llamaba la atención las cajas de chocolate demasiado elegantes que llegaban a la fiscalía de parte de este estudio de abogada. Y es una causa que ya tiene varios imputados e imputadas y funcionarios públicos suspendidos de sus labores. Están todos suspendidos de sus labores. ¿Ya? Marido, mujer, Ah, o sea, jueza, quedó la todo. grande, digamos. Quedó la grande. Toda esta historia, además, era conocida en Los Ángeles. Era un secreto a voces, según algunos periodistas locales. Y porque detenían a cualquier persona por narcotráfico y ahí aparecían las dos socias. Y del otro lado estaba el marido fiscal. Curioso. Y acá Es entonces curioso, todo curioso. vienen muchas preguntas. ¿Quién tan infiltrado está el crimen organizado en reparticiones públicas? Claro. ¿Es este un caso que es una excepción? No sabemos, pero hay otro fiscal, esta vez en Rancagua, especializado en drogas, Jorge Mena, y a quien se le indaga por eventualmente haber favorecido a narcos en algunas causas. Los abogados que defienden a miembros del crimen organizado, ya se acaba, quiero ir, Iván, con esta historia. La mayoría recibe sus pagos en efectivo, provenientes de delitos.
supuesto. Sí, No vienen del trabajo de la tierra, claro. digamos, No ¿ya? es que, no es que los narcos hacen APB y después se dedican al narco, No, digamos. No. no. Entonces, ¿es eso lavado de dinero? Bueno, claro que sí, pero ¿cómo lo pruebas? No hay Mm. boleta, no hay declaraciones de impuestos, y nadie puede fiscalizar aquello. Y aquí hay dos proyectos hoy de ley en el Congreso que están avanzando rápido. Y uno tiene que ver con una modificación a la ley de drogas, la 20.000, en la que se busca asegurar el origen lícito de los honorarios que perciben los abogados defensores de personas imputadas por delitos de narcotráfico, entre Es otros. un delicado equilibrio Este es ahí, un tema, entre, este es un tema, es un es un temón. temón, porque por otra parte tienen derecho de acuerdo al Estado de Derecho, Vamos a ir a digamos. eso. Sí. Sí, exacto. ¿No? Vamos a tratar de no moralizarlo. Exacto, ¿Ya? ¿no? Lo que propone el artículo nuevo en la ley que se está discutiendo es que quede prohibido que los abogados reciban dinero en efectivo como pago de su servicio, ¿ya? Para de esa forma facilitar la comprobación del origen de esos dineros. Así se obliga a un pago electrónico o algún otro Claro, tipo de pago con otro instrumento al que es posible entonces hacerle trazabilidad, que es lo que se busca en el caso de lavado de claro. activos. Pero aquí hay un punto que es necesario resolver, sobre todo a la luz de los cientos de abogados que hoy defienden causas de narcotráfico, porque eso es impresionante. Me contaba un fiscal que en 2 años, que él había sido fiscal regional en una región en Chile, en 2 años había quintuplicado la cantidad de abogados y de causas de narcotráfico. Entonces, Chuta. son cientos los abogados. O sea, no está solo la señora Helwe, que es como Que es como el el ícono icono de todo de, esto. de este tema. Y que estos abogados todos deben quedar por ley registrados en la Contraloría General de la República, y esto porque son abogados y abogadas que quedan inhabilitados para tener cargos públicos. Yo no pude lograr llegar a ese registro para tener el número, digamos, de abogados y abogadas que están registradas en en esta lista en la Contraloría, que es una lista que se compone de aquellos nombres que manda la Fiscalía, como los tribunales. Ya. Mira, este abogado de narcotráfico fulano, fulano. Bueno, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI, que es la entidad a nivel mundial en la lucha contra el lavado de activos, que fija los estándares y hace las recomendaciones a los países para detectar, prevenir y sancionar las conductas delictivas en esta área, tiene su rama latinoamericana muy activa, a la que con la que Chile trabaja, Chile ha firmado, y desde hace mucho tiempo que viene recomendando que los abogados, los contadores, el sector de proveedores de servicios societarios y el de comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas sean designados como sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que se sumen por ley a la obligación que tienen otros sujetos a denunciar cualquier conducta sospechosa de lavado, como por ejemplo tienen que hacer los bancos, la AFP, los Ya. casinos, corredoras de bolsa, agentes de aduana, A hipódromos, eso se refiere con la obligación, digamos. conservadores, Ya. todos esos Perfecto. son SO, sujetos obligados. So. So. Bueno, todas estas So. personas Como el disco naturales, de Peter Gabriel. So. so, todas estas personas, todas estas personas naturales y jurídicas a las que se recomienda sumar abogados y contadores, la ley lo obliga entonces a denunciar las actividades sospechosas de lavado. La ley te obliga a eso. Ya. Como cuando tú denuncias, están obligados los profesores a denunciar un tema de abuso hoy Claro. día, es lo mismo que pasa acá, pero los abogados y contadores están fuera de esta obligación. Pero, y existen razones para oponerse, y una de las que tú mencionabas, a una medida de este tipo, y esto tiene que ver con el derecho del imputado a una defensa efectiva a través de un defensor de su elección, no necesariamente un defensor público, y también tiene que ver con la libertad de trabajo de los abogados. Claro. Bueno, esto lo va a tener que resolver el proyecto de ley, que está en su última etapa, como te cuento, en el Congreso, y ojalá resuelva bien, porque por lo que estuve viendo, a mí se me ocurre que falta un poco de penseque. De hecho, la Corte Suprema respondió a un oficio de la Cámara donde sugirió algunas cosas. La Corte Suprema siempre dice, no, sí, esto está bien, este artículo está bien redactado, es concordante con, pero siempre se toma
libertad, Para digamos, comentar algo para más. comentar digamos. algo más y hacer sus Bueno, recomendaciones. y habrá mejores prácticas Claro, internacionales, digamos. claro, claro. Es que hay mejores prácticas y están Nos pusimos consideradas. McKinsey. Sí. Y está considerado, pero hay un punto, porque, mira, una cuestión que hay que diferenciar entre el abogado que defiende a un narco, en un caso específico, y otra entre los abogados que pasan a formar parte de la organización criminal, que los hay. Y ahí estamos hablando de un sujeto Claro. que no tiene nada que ver con la libertad de trabajo. Y estos Ni señores con están el secreto ni con profesional. el secreto profesional, ni con el derecho del imputado a tener un abogado, nada. Y estos señores también están creciendo. Los que se unen a la organización y entonces le empiezan a mirar todas las cuitas legales y se hacen cargo de la aclaración de impuestos, etcétera. Que no es- Robert Duvall en El eso en Padrino, realidad, digamos. en realidad eso nunca ocurre porque nunca aclaran. Nunca declaran. Bueno, y hay algunos presos, incluso, abogados de este tipo. Pero una última cosa que creo que hay que tener en cuenta en este caso y cuando se revise la ley, porque una cosa es también obligar a estos señores a ser sujetos obligados de denunciar cuando se trate de plata en mala vía, imagínate, son con las que les van a pagar, o sea, una cuestión bien, bien engorrosa. Sí, po, Y otra cuestión es lo que sigue después, porque lo que dice lo que dice la Corte Suprema, oye, no me pasen a mí este queso, porque van a empezar los abogados que van a ser, no sé, pues demandados o denunciados ellos, van a empezar a presentar, a defenderse. claro. ¿Y dónde se van a defender? En tribunales, más carga para los tribunales. Entonces ahí hay que resolver algo bien en la ley. Pero yo quería terminar con esto, una última cosa que hay que tener en cuenta para entender por qué el narco está tan cómodamente viviendo en este país. Chile ya no es solo un país de paso de la droga, eso lo hemos hablado, y no lo es porque los zares se dieron cuenta que tan interesante como utilizar los puertos nacionales para exportar a Europa o Australia, hoy día Nueva Zelanda, el negocio local es el que está rindiendo muy bien. Ah, Fíjate que Chile, lo leí ayer, está entre los 10 países de mayor consumo de cocaína per cápita en el mundo, según un informe de Naciones Unidas. no te puedo creer. Entre los ¿Top 10 10? top 10 de países consumidores de cocaína. Y espérate, y en otro ranking, también otro de Naciones Unidas, más otro ranking, somos el número 1 del mundo en consumo de marihuana. Número 1. Entonces, el mercado chileno, aun cuando es chiquitito y reducido, Está dando. es súper interesante porque está dando mucho. Ya $35.000 per cápita, ni te digo. O sea, hay plata. digamos. Plata hay. Y la cocaína aparentemente tampoco subió mucho de precio. Plata hay y droga también. Oye, dos cosas de Los Ángeles. Un dato, que Ya. aquí en el WhatsApp colaborativo, Los Ángeles tenía 5 homicidios por año en 2018, pasó a 17 en 2024, o sea, se triplicó la cantidad. Y me contaba una persona del Ministerio Público, me decía que en Los Ángeles había dos bandas, que estas dos bandas son típicas, Sí. pero que una de ellas llegó un sicario de afuera, llegó Sí. a ofrecer sus servicios. Y uno de los jefes narcos lo contrató. ¿Y qué hizo el otro? Contrató a otro. Contra todo otro. Y ahí y ese se fue escalando la violencia. Ese es el resultado. Mira, yo estaba leyendo, no Increíble. alcanzó ahora, pero yo estuve leyendo una escucha de la PDI de uno de estos grupitos, y ahí es donde se involucra una de las abogadas, porque antes que maten a uno de ¿Ya? la banda, ¿Ya? llaman, una de las escuchas llama al sicario y le dice, ¿dónde estás? No, aquí. ¿Y dónde estás tú? No, es que yo estoy en la oficina de la